Buenas tardes y en nombre de la Cátedra María Domínguez de Memoria Democrática, vaya por delante la bienvenida a la presentación de este libro de El Frente Popular de Izquierdas, enero-julio de 1936, publicado por la editorial Catarata. Y bueno, pues tengo el gusto de compartir mesa con dos profesores de la facultad, sobre todo dos excelentes compañeros y amigos de décadas, ¿no? Y como juegan en casa, porque son profesores de la facultad, Carmelo lo ha sido muchos años, ahora ya está felizmente jubilado, y Carmen sigue en activo, pues juegan en casa y no requieren mucha presentación, porque los conocéis todos. Quiero decir, no obstante, de Carmelo Romero, el autor del libro. Creo que Carmelo Romero, por las clases de Carmelo, han pasado generaciones de historiadores, promociones y promociones de historiadores, y creo que Carmelo ha sido uno de los mejores profesores. Y eso que había unos cuantos entonces. Yo no digo que ahora no los haya, lo que pasa es que ya no los tengo como profesores. Pero Carmelo ha sido uno de los mejores, y que lo diga yo, pues da más o menos lo mismo. Pero es que lo han dicho esas promociones de historiadores que han pasado por las clases de Carmelo. Porque Carmelo, más allá de enseñar asignaturitas, nos enseñaba también a pensar. Y esta máxima, que es una frase de Emilio Lledó, pues siempre la ha llevado consigo Carmelo Romero. Carmelo Romero concibe la historiografía, ¿no?, como una disciplina social crítica, donde es necesario ensamblar lo micro y lo macro, donde es necesario compatibilizar el estudio minucioso de los archivos con el ojo para estudiar el largo plazo, porque a Carmelo le interesa también el largo plazo, le interesa el microscopio, pero también el telescopio del largo plazo. Y en sus clases nos enseñaba también cómo ese universo de micromundos del pasado, pues hay que intentar hacerlo compatible con tener cierta sensibilidad por las cuestiones del presente. Y además Carmelo siempre ha sido un profesor muy cercano a sus alumnos, siempre nos recibía, siempre tenía tiempo, y siempre nos recibía a veces con un cigarro en la mano, porque Carmelo Romero, que ahora ya no fuma, hay que darle la enhorabuena por ello, porque su esfuerzo le ha costado, pero Carmelo Romero se habrá fumado la compañía de tabacos de Filipinas enterita, y además lo hacía a escondidas. Y lo hacía a escondidas a veces en el despacho, pero era muy cuidadoso, porque cuando acababa de fumar ventilaba convenientemente, abría la ventana, vaciaba el cenicero con mucho cuidado para quitar el aroma del tabaco, pero le quedaba el perfume, quedaba el perfume de su bonomía y de su cercanía a los estudiantes. Y por ceñirnos al tema que hoy nos ocupa, este libro, creo que Carmelo es también uno de los mejores estudiosos que tenemos para descifrar todo el entramado electoral en las distintas elecciones de la historia contemporánea española. Pocas personas conozco yo que lo hayan estudiado con tanto empeño y con tanta intensidad, porque este libro lo presentamos hoy, en 2026, pero hace apenas 3 años, me parece que fue en el 23, ¿no, verdad?, cuando sacó Carmelo el libro sobre las elecciones del 12 de abril de 1931, las elecciones que trajeron la República. Esto era en el 23. Y en 1978, vamos mucho más atrás en el tiempo, él presentó su tesis doctoral, lo cuentan muy bien Carmen Frías y Margarita Caballero en el prólogo. En 1978 presentó su tesis que se titulaba Las elecciones de la Segunda República en la provincia de Soria. 1978, fijaos las fechas. Desde el 78 hasta 2026, pues por el medio ha habido un montón de trabajos, un montón de investigaciones. Me viene a la cabeza el libro sobre caciques y caciquismo en España. Acabo de hablar del largo plazo. Ese libro de caciques y caciquismo en España abarca desde las elecciones del primer liberalismo español de 1830 y tantos a 34, de aquellas elecciones con el sufragio enormemente restringido de María Cristina de Borbón en aquella época,
hasta 2020. Y por el medio ha habido dirección de tesis doctorales, trabajos fin de máster, tesinas, artículos, capítulos de libro. Pero voy un poco más allá, porque es que además, Carmelo, este tema de las... Que yo he venido aquí a hablar de Sí, pero que vamos a hablar de tu libro, Pero ahora vamos a hablar de su libro enseguida, pero yo le quiero decir una cosa más, que este tema de las elecciones no solamente aparece en su obra académica e historiográfica, sino que lo vamos a encontrar en su obra literaria también, porque esa pequeña obra maestra que se titula Calladas rebeldías, efemérides del tío cigüeño, pues ahí veréis que también están las elecciones, están los electores, están los elegibles, están las relaciones de poder, los intereses, lo mismo que están en El diputado Pardo Bigot, lo mismo que están en La historia más bella, en El fin de un mundo, en toda esa obra literaria. Y ahora sí, vamos a hablar ya del libro, ¿verdad? Nosotros, bueno, antes de hablar del libro, por supuesto, Carmen Frías, profesora de Historia Contemporánea, que también es una gran experta en los asuntos electorales, que ella ha estudiado en profundidad las relaciones clientelares, de patronazgo, que ha hecho el prólogo, como he dicho, junto a Margarita Caballero, y que ha compartido pues, muchas asignaturas, cursos de máster con Carmelo, una de las personas seguramente más cercanas a Carmelo Romero. Y lo que hemos planteado, bueno, pues es una presentación dialogada a tres bandas, sobre todo intentando no destripar demasiado el libro, sino más bien servir de aperitivo para incitar a su lectura. Y por eso yo ya te quería hacer una primera pregunta, Carmelo, así como a puerta gallola, ¿no? Que sería, porque el Frente Popular ganó aquellas elecciones de febrero del 36 las ganó, porque a juzgar por los ríos de tinta que luego se escribieron acusándola de fraude, de los dictámenes de ilegitimidad construidos posteriormente por la dictadura, parece que no fuese así, porque si aquellas elecciones eran ilegítimas, claro, por contraste, el golpe del 18 de julio ganaba en legitimidad. Aquellas elecciones las ganó el Frente Popular, ¿verdad? Bueno, buenas tardes, en primer lugar, y antes de contestar eso de tu pregunta así a puerta gallola, bueno, el dar las gracias, lógicamente, primero a la facultad, ¿no? Que ha sido durante muchos años mi casa y que sigue, bueno, pues invitándome y prestando esta sala para que pueda presentar libros, ¿no? Y muy en particular al actual decano, a José Antonio Beltrán, que además está por aquí también, y al vicedecano de Extensión Cultural, no sé si ese es el término, pero bueno, el que lleva el tema de cultura, pues Gaby Sopeña, ambos compañeros y amigos, ¿no? Dar también, lógicamente, las gracias a quienes me acompañan para la presentación, a quienes han tenido a bien el aceptar, el acompañarme, Alberto, que fue alumno mío y que la verdad es que siempre da mucho gusto el ver que hay alumnos, buena parte de los alumnos no le guardan rencor a uno, ¿no? Entonces eso es siempre motivo de satisfacción, ciertamente, cuando pasa el tiempo uno se da cuenta, bueno, pues de lo importante sobre todo que es la enseñanza, ¿no? Y cuando uno tiene vocación de enseñante, que esa al menos ha sido mi vocación permanente, y además haciéndolo muy a gusto. Yo siempre he dicho que he tenido la fortuna de trabajar en lo que me gusta y que además me han pagado para vivir con cierta dignidad, ¿no? Y eso creo que es pues una gran satisfacción, ¿no? Y algo que uno debe al conjunto de la sociedad, y por eso siempre estará agradecido a la sociedad, ¿no? Y acompañado también pues, de Carmen, que no fue alumna mía, porque yo ya llegué aquí más tarde. Yo llegué aquí en el 86, pero ya llevaba años en el Colegio Universitario de Soria y llegué cuando ya habían acabado la tesis de licenciatura, como ha recordado en alguna ocasión, ¿no? Pero de alguna forma hemos mantenido, creo que grandes vínculos de afecto, de colaboración en la enseñanza, y ella es, junto con Margarita Caballero, que esta otra sí que fue alumna mía en el Colegio Universitario de Soria, y luego es la que llevó la enseñanza cuando yo me vine a Zaragoza, pues las dos he querido que fueran las prologuistas del libro, ¿eh? No es habitual que sean dos personas conjuntamente las que prologuen el libro, pero eso quiere decir también
que aunque una ha estado en un sitio y otra en otro, había vínculos, por un lado, no solo intelectuales, de relación intelectual, sino vínculos de afecto, porque si no, no se pueden escribir las cosas a cuatro manos, ¿no? Y quiero también agradecer a la librería Antígona, que es la que está ahí vendiendo los libros, siempre lo hace, quiero decir, el que colabora, y agradecerle no solo el que colaboren, ¿no?, sino muy especialmente el que sean unas de esas bibliotecas, las hay también aquí, es decir, en Zaragoza, pero de esas bibliotecas donde se siente el amor a los libros, es decir, donde no solo se venden libros, ¿no?, sino que uno nota, pues eso, en Pepe, en Julia, en Violeta, en Félix, desde que uno entra en una librería nota esa calidez de amor a los libros, y por eso mi agradecimiento. Y agradeceros, lógicamente, a todas y a todos. Podría hacerlo, o me gustaría hacerlo individualmente, pues el que hayáis querido acompañarme en este, o acompañarnos en este acto, ¿no? Bueno, me hacías la pregunta, ¿no?, porque si el Frente Popular ganó las elecciones, ¿no?, o si hubo fraude en las elecciones. Bueno, mirad, el año 1800, me voy a remontar un poco, luego me cortáis cuando queráis, pero vamos al año 1839, es decir, casi un siglo antes respecto a la pregunta que me has formulado, ¿no? En 1839 está la regencia de María Cristina de Nápoles. Se acaba prácticamente de iniciar, de consolidarse el liberalismo en España, Es decir, después de la Constitución del 12 vuelve el absolutismo y desde 1834 ya está el liberalismo con el Estatuto Real. Bueno, se llevan 5 años de prácticas electorales donde ha habido varias elecciones. Bueno, pues en 1839 hay unas elecciones de diputados a Cortes, todavía es el sufragio censitario, es decir, solo los muy ricos pueden votar, y los partidos políticos todavía no están conformados porque están siendo los inicios del liberalismo, moderados, progresistas, es todavía muy magmático todo, ¿no? Bueno, pues el gobierno al que ha encargado María Cristina realizar esas elecciones es el de Evaristo Pérez de Castro, que es un moderado. Se producen las elecciones y a los pocos días María Cristina disuelve las Cortes, sin que se lleguen a reunir. ¿Qué ha sucedido? Que Pérez de Castro ha perdido las elecciones. Y, por lo tanto, la forma de que no haya nuevo gobierno es se disuelven las Cortes y se hacen nuevas elecciones. Y le vuelve a encargar el gobierno a Pérez de Castro. Y, por supuesto, ahora las gana, claro. Desde 1839 hasta 1936, ningún gobierno perdió unas elecciones de diputados. Ningún gobierno en España había perdido unas elecciones de diputados. Y estamos hablando de casi una 50 de diputados a Cortes. Es decir, el fraude electoral formó parte, no como algo extemporáneo o anecdótico o casual, no, era la columna vertebral tanto del sistema isabelino como luego durante el sexenio democrático y especialmente durante la Restauración, que son nada menos que 21 elecciones, formó parte, como digo, ese fraude sistemático de los procesos electorales. Hay, por ejemplo, digo, como por citar así, como anécdota o revelador, cuando está Amadeo de Saboya durante el sexenio democrático, va a convocar elecciones, se encarga a Sagasta, como ministro de la Gobernación, y le dice, Amadeo de Saboya, procure hacer unas elecciones o que las elecciones sean limpias. Y Sagasta le contesta, bueno, todo lo limpias que pueden ser en España. O sea, muy poco, porque es toda la trayectoria, o sea, ellos lo saben, o sea, cuál ha sido la trayectoria. O en prácticamente las siguientes, ya se ha producido la restauración de los Borbones tras la caída de la Primera República, está Alfonso XII prácticamente recién nombrados, recién advenido al trono, va a haber elecciones y él le dice al ministro de la Gobernación, que es Francisco Romero Robledo, le dice que procure que no haya muchos republicanos en la Cámara. Y Romero Robledo, el pollo de Antequera, como se le llamó en su época, Romero Robledo le contesta, no se preocupe, Su Majestad, no va a haber ninguno. Bueno, no pudo cumplir del todo la promesa,
porque entre aquellos 403 diputados hubo un republicano, que era Castelar y por Barcelona. Pero vamos, en esos ambientes estábamos respecto a fraude. Pues curiosamente, las elecciones que pasan como fraudulentas en España son las elecciones que gana el Frente Popular. Dices, bueno, ¿cómo es posible? La coalición del Frente Popular. Y son las únicas elecciones, yo lo recalcaba en el libro, que llevan apellido de partido. Todas las conocemos, las elecciones del Frente Popular. No conocemos ni hasta el presente, y hasta el presente ha habido prácticamente 71 elecciones de diputados a Cortes, a que ninguna tiene apellido de partido. ¿No? Decimos las elecciones del Partido Conservador, las elecciones del Partido Liberal, las elecciones de la UCD, las elecciones del PSOE, pero sí las elecciones del Frente Popular. Y dices, ¿y eso por qué? Porque de alguna forma, eso no es neutro ni casual, de alguna forma ese del Frente Popular denota posesión, denota propiedad, como si hubieran sido propiedad del Frente Popular, como si hubieran estado al frente del gobierno y las hubieran hecho y demás. El Frente Popular, la coalición, no estaba en el gobierno cuando las convocan, no forma parte, son simplemente unas elecciones, las del 16 de febrero, a las que se presenta la coalición del Frente Popular y las gana. Eso es. Respecto al fraude, ya podemos, seguro, hablar en mayor medida. Pero en absoluto, ya digo, hay ese fraude, porque ni el Frente Popular forma parte, los partidos del Frente Popular, del gobierno que las convoca, que es el gobierno de Portela Valladares, y por lo tanto difícilmente puede haber fraude cuando los gobernadores ni son del Frente Popular ni cosa por el estilo. El por qué después enseguida se saca la del fraude, que es lo que tú comentabas, bueno, pues seguramente, Carmen, digo por no extenderme en demasía, que más que salir a puerta gallola he cogido la capa y no dejo de dar chicuelinas o verónicas o mantazos simplemente de capa, ¿no? Por utilizar la metáfora aquí taurina que has puesto. Dale, Carmen. Sí, bueno, pues ya que ha empezado preguntando Alberto sobre el fraude y Carmelo ha contestado, a mí sí que me parece importante y clave volver un poco sobre ello, recordar algunas cosas, ¿no? Porque había habido siempre unos consensos sobre la Segunda República y en los últimos tiempos pues parece que ha habido alguna grieta, ¿no? Entonces yo aquí había recogido algunas frases, Carmelo, que te quería leer, porque lo que se viene diciendo no es tanto que el fraude fuera masivo, que fuera un auténtico pucherazo, pero sí decisivo. Es decir, que se había ganado, Carmelo. Lo que pasa es que se había ganado, claro, con trampas, ¿no? A raíz de la dimisión de Portela el día 19 y cuando forma gobierno Azaña inmediatamente después y, por lo tanto, antes del escrutinio, ¿no? Te cito textualmente alguna frase, ¿no? O cito textualmente alguna frase. Un hecho que ha pasado inadvertido, que Azaña no llega al poder porque el recuento haya acabado. No, el recuento no ha terminado. Existían posibilidades muy reales de que el recuento electoral hubiera podido decantarse a favor del bloque de centro-derecha, pero eso lo cortocircuita el fraude. Sigo brevemente ya, Los datos han demostrado que la victoria del Frente Popular en la primera vuelta solo fue posible con esa falsificación. Para añadir después, hay que decir que la historia política basada en fuentes lleva mucho tiempo en decadencia dentro de lo que llamaríamos la historiografía electoral. Posiblemente entre esas fuentes no se cuenta a Portela, que fue presidente del gobierno y que antes de que acabara ese día, por lo tanto, antes del 19, cuando se retira del gobierno, pues a la noche, entrada un poco la noche, reconocía con dolor, y voy a citar la fuente, es decir, a Portela, no quedaba más que someterse a aquella realidad. Concluido el combate, había que aceptar sana y noblemente la derrota. Simplemente. Sí, bueno, ahí la cuestión es la siguiente, digo, intentando sintetizar, ¿no? Las elecciones se producen, como bien sabéis, el domingo 16 de febrero. Se cierran los colegios a las 4 de la tarde. Entonces se cerraban eso a las 4 de la tarde, no estaba hasta las 8 como ahora. Claro, la forma de llegar a los resultados es mucho más lenta que en el presente, como es pura obviedad, ¿eh? Ha pasado casi un siglo, 90 años desde entonces.
y 2 días después de las elecciones, prácticamente 3 días, Portela Valladares, que es el presidente de gobierno, dimite. Dimite por completo y entonces pasa a ceder al poder, a hacer gobierno, Azaña, Manuel Azaña y los republicanos. Entonces, como los recuentos y los escrutinios no se han concluido, en ese momento en que ha subido Azaña, hay algunos que dicen, no, es que el fraude se produce en cuanto sube Azaña para hacer esos recuentos. Claro, eso es hacerse trampas al solitario, porque la pregunta es, ¿y entonces por qué se va a Portela Valladares? Es que, quiero decir, no hace falta ni ideologías ni nada, hace falta sentir. Yo siempre digo que la historia es intentar comprender. La historia no tiene otro sentido, no es ni adoctrinar ni nada. Tú antes me decías, es reflexionar, es pensar, y pensar supone también poner sentido común a las cosas. ¿Por qué se va a Portela Valladares? Portela Valladares es un hombre, digamos, teóricamente de centro, que ha formado parte, muchos de sus candidatos, él tiene sus propios candidatos y demás, ¿no? Han formado parte en coalición no con el Frente Popular, no con los partidos de izquierda y los partidos obreros que forman el Frente Popular. Ha formado parte del Frente Antirrevolucionario. Se oponen 2 frentes, el popular, republicanos y socialistas, y el Frente Antirrevolucionario, diríamos, es la derecha y la extrema derecha en su conjunto, lo que hoy sería la extrema derecha, ¿no? Es decir, la CEDA más los monárquicos del bloque nacional, etcétera. Bueno, pues Portela Valladares ha ido en la coalición del Frente Antirrevolucionario. Y en el momento en que dimite, quiero decir que no es un hombre del Frente Popular, el momento en que dimite es porque es consciente, él, y lo es toda la derecha, de que han perdido las elecciones, de que las ha ganado el Frente Popular. Y eso es lo que escribe en las memorias, como ahí indicabas, ¿no? Él escribe en las memorias, a las 10:30 de la noche, dice, cuando ya tenemos los resultados, nos han llegado la mayor parte de los resultados, hemos visto que ha ganado por mayoría. Antes de la segunda vuelta, eran elecciones a 2 vueltas, pero ya solo quedaba, para la segunda vuelta quedaban 20 escaños por 5 provincias, entre ellas, por cierto, la de Soria, ¿no? Más las 3 provincias vascas y Castellón. Pero eran solo 20 diputados. Es decir, con la primera vuelta, ya Portela es consciente de que el Frente Popular tiene mayoría absoluta. Pero no es solo Portela Valladares. Gil Robles, el líder de la CEDA, el líder de la derecha, llama a Portela Valladares, lo cuenta el propio Portela y Gil Robles en sus memorias. Vamos, le pasa recao, le llama entonces, al Hotel Palace, que era donde se instalaba Portela, que además era conde consorte de Brías, gallego, y sobre todo el dinero lo tenía por parte de la mujer. Bueno, pues le llama al Hotel Palace para que se vayan a entrevistar a las 3:30 de la mañana. Y Portela dice, algo muy grave debe tener para llamarme a las 3:30 y además que sea tan urgente. Y lo grave era, pues lo mismo, que tenía las noticias Gil Robles, los resultados que tenía era que había perdido la derecha. Y lo que le pedía a Portela es que no solo no se fuera del poder, sino que declarara el estado de guerra y, según Portela, que proclamara su dictadura personal. Vamos, la dictadura del propio Portela, que tenía el apoyo militar y el de toda la derecha. Y Portela, ante eso, va a renunciar, porque le van a seguir haciendo presiones, entre otras del jefe del Estado Mayor, que en esos momentos es el general Franco, como también estudiaba Julián Casanova en la reciente biografía, ¿no? Entonces, por eso abandona el poder, porque han perdido las elecciones, porque es la consciencia, y esa la tienen todos, pero la tiene toda la derecha en ese momento. El propio director de la Editorial Católica, es decir, que era el gran periódico del debate y demás, o sea, que era el periódico de la derecha y de la CEDA, que es Larraz, que alguien lo recordará, José Larraz, porque luego fue ministro con Franco, estamos hablando, claro, de unas trayectorias, ¿no? Larraz escribe muy posteriormente en sus memorias, ya en la época franquista, él escribe diciendo, esa tarde, dice, ya cuando va llegando la noche y demás, dice, yo estaba allí en la editorial, vamos, arriba, ¿no? En el del debate, como presidente de la editorial, dice, y no oía nada en la redacción. Dice, y eso ya, él no dice la palabra me mosqueó, pero le dio mala espina. Dice, entonces bajé a la redacción para preguntar. Y entonces, dice, allí estaba todo el mundo callado y pregunté, ¿hemos perdido? Y le contestaron, eso parece, le dijo un redactor lacónicamente. Y el propio Larraz, estoy citando textualmente, preguntó, ¿pero en toda España? Y le dice, sí. Y añade Larraz, muy significativo, dice, recuerdo cómo impresionaron los resultados a Gil Robles.
Fue un batacazo, porque además no se lo esperaba. Entonces, eso es lo que hay el 16 de febrero. A partir de ahí después, cuando ya Portela se va del poder, pero se va del poder, que es lo fundamental, porque han perdido. Que luego pueda haber recuentos donde se aumenten algunos votos y demás, no tengo duda. Fijaos bien lo que os digo. Por ejemplo, en alguna circunscripción, en otras ni se necesita ni nada, ¿no? Pero es que ya han perdido. Entonces, si vamos a lo menudo, o luego cuando se repiten 2 meses después la de Cuenca y la de Granada, que es cuando más se habla de fraude, si vamos a lo menudo y olvidamos lo esencial, entonces la verdad es que nos estamos haciendo absolutas trampas al solitario. Y la historia no va de trampas al solitario, va de entender las cosas, de intentar comprender, como tal. Y yo entiendo también, además, que en el franquismo es lógico, es totalmente lógico que se diera esa versión del fraude, que se empieza a dar el año 38, en el momento de la guerra, donde el cuñadísimo Ramón Serrano Súñer, diputado por Zaragoza por la CEDA, que luego se pasa a Falange, el cuñado de Franco, pues Serrano Súñer encarga el año 1938, en plena guerra, que ya está casi en el final, a una comisión de 22 miembros, de la que 14 son ministros con Alfonso, han sido parlamentarios durante la Restauración y 8 de ellos han sido ministros con Alfonso XIII, les encarga que emitan un dictamen sobre la ilegitimidad de los poderes actuantes el 18 de julio. Y esa comisión emite el dictamen diciendo son elecciones de fraude. Pero yo lo entiendo que eso lo hagan. ¿Cómo no se va a entender que quien sea sublevado busque ante el mundo, no ya ante la sociedad española, que le puede importar menos, pero busque ante el mundo, que es lo que buscan, el declarar ilegítimo lo existente? Si tú declaras ilegítimo desde el origen, aparte ya buscan también el ilegítimo origen de la República, pero si el gobierno es ilegítimo porque ha habido un fraude en las elecciones, estás legitimando tu sublevación. De eso se trata. De eso se trataba en el pasado y ojo, que eso casi siempre se busca. Es decir, si es ilegítimo lo existente, cualquier cosa que se haga y quien la haga, pues todo pasa a legitimarse. Entonces, eso es comprensible, quiero decir, comprensible que en el momento de la guerra los sublevados digan que el gobierno es ilegítimo y que es ilegítimo por el fraude. Y es lógico también que durante los años del franquismo, durante todos ellos, se siguiera repitiendo eso mismo. Eso tiene su plena lógica. Lo que ya no tiene lógica en absoluto es que después historiadores profesionales vengan con títulos como fraude en las elecciones del 36. Porque ya digo, es estar mirando lo menudo de después que pudo haber en Cuenca, en Granada, pero que ya tenían más de 20, en la primera vuelta hay 22 diputados de mayoría absoluta. Es decir, 22 diputados, y cuando se acaba la segunda vuelta, que es 15 días después, el 1 de marzo, son 30 de mayoría absoluta. ¿Os imagináis ahora, me da igual el partido que queráis poner, con 30 diputados de mayoría absoluta? Que luego ya pueda haber, ya digo, en Cuenca, en Granada, que sería, bueno, yo ahí lo analizo ya con mucho más detalle y tal, bueno, pero mire usted me va a... eso no le puede llevar a hablar de fraude, no sé si... Bueno, creo que me he explicado y a veces me extiendo demasiado, disculpad. Carmelo. Pero es que es cabreante la actualidad, sí. No lo otro, que ya digo lo otro, y es que lo veo pura lógica, no vas a decir, no, fueron unas elecciones normales, ganó el Frente Popular, yo me sublevo contra ello. No. Mira, al Olmo se le pueden pedir muchas cosas, pero no le pidamos peras, porque la culpa, si no te las dan, no es del Olmo, sino de que se las pidas. Pídele sombra, pero no peras, pues esto es lo mismo. Bueno, aquí dedicas en el libro bastantes páginas a estudiar cómo se fue conformando esas candidaturas del Frente Popular. Yo te quiero preguntar, que tuvo sus dificultades, lógicamente, ¿hasta qué punto fue importante la amnistía para los presos políticos del 34? Si actuó como pegamento social, como una especie de cemento aglutinante, porque a mí me viene un poco a la cabeza otras solicitudes de amnistías, ¿no? Que justamente se cumplen ahora 50 años. Las grandes manifestaciones de febrero del 76, que también fueron importantes para mantener la tensión movilizadora durante más tiempo en aquel primer semestre del 76, y quizá también para que la oposición democrática, después de tantos años de recriminaciones y de desavenencias mutuas, pues se juntasen en la Plata Junta. Pues bueno, haciendo un poco esa traslación, que nunca es automática, ¿verdad?
pero ¿hasta qué punto esta demanda de amnistía para sacar de la cárcel a todos estos que estaban condenados del 34, tú la consideras relevante a la hora de servir de aglutinante, ¿no? para dar un impulso más a esa candidatura? Sí, Alberto, es que es clave, ¿no? Hay dos temas fundamentales, claves para que se pueda llegar a una alianza que no es nada fácil, como bien decías, porque es desde los partidos republicanos burgueses, entre ellos, bueno, y fundamental, Unión Republicana, que se había negado sus dirigentes como Martínez Barrio, bueno, y sobre todo Félix Gordón Ordaz, se había negado a formar gobierno con los socialistas durante el primer bienio. Pues bien, ahora no es que sea con los socialistas con quien se unen, sino con los comunistas, con el Partido Comunista, aunque sea pequeño, y con el POUN, el Partido Obrero de Unificación Marxista, y el Partido Sindicalista de Ángel Pestaña. Es decir, una alianza desde el republicanismo burgués muy conservador de Unión Republicana, menos conservador de Izquierda Republicana, hasta lo que hoy diríamos la extrema izquierda obrera. Es decir, con todo ello. Unir todo eso no es fácil para una coalición electoral, que luego podemos hablar de otras cosas. Claro, entonces para eso hace falta que hayan, como decía Zaña, por un lado, una demanda de la población, de sus bases, y una necesidad, que lo sientan como necesidad. Y las dos cuestiones centrales son el auge del fascismo en esos momentos en Europa, el gran miedo desde la izquierda al fascismo, y un miedo con razón. Se ha producido ya el ascenso de Hitler en Alemania y ha eliminado, por supuesto, en cuanto llega al poder del Parlamento, se dice que llega por medio de unas elecciones, pero ojo, no tiene mayoría absoluta ni mucho menos. Es que eso muchas veces no se aclara, ¿no? Y en cuanto llega ya sí, porque elimina el Parlamento. Bueno, pero está Dollfuss en Austria, o ha estado la dictadura, está Mussolini en Italia, es decir, está el fascismo y está eliminando a los partidos obreros, ¿no? Y de ahí, en buena medida, ese temor que hay al fascismo de que pueda llegar en España, que pueda llegar con una CEDA que se ha declarado accidentalista, que es muy seguidora, Gil Robles, de Dollfuss, sobre todo, el canciller de bolsillo, con la tesis de Gemma Martínez de Espronceda, dirigida por Juan José Carreras, que aquí se le llamaba también el enano vaticanista, ¿no? A Dollfuss, porque era pequeñajo, de ahí lo de canciller de bolsillo, como pequeño, y enano vaticanista porque estábamos vinculados a Roma, ¿no? Pues bien, está ese temor, y es un temor lógico desde la izquierda, y está en toda Europa, no solo en España, está en Francia, por eso hay también allí otro frente popular, ¿no? Y al fin y al cabo es un temor muy lógico. A pocos años después va a estar la Segunda Guerra Mundial, o sea que estamos en vísperas de ello, ¿no? Y los ataques nazis, ¿no? Entonces eso por un lado. Y por otro lado está el tema de la amnistía, que en buena medida ha venido provocada por ese temor al fascismo, ya que el acceso de la CEDA a formar gobierno con Lerroux a partir del año 34 lleva a la sublevación de octubre del 34, la sublevación en Asturias sobre todo, bueno, y Barcelona, etcétera, ¿no? Y con ese temor que había, es la sublevación sobre todo socialista, pero también del POUN y del Partido Comunista, ¿no? Esa sublevación obrera, ¿no? Y ese temor que había de que si no hacemos nada cuando llegue la CEDA al poder, nos va a pasar como en Berlín. Es decir, vamos a ser liquidado el movimiento obrero. Y yo pongo ahí en el libro, si no recuerdo mal, pongo esa metáfora de que es la comparación de que si no hacemos nada, digo desde los sectores obreros, ¿no? Si no nos sublevamos, ahora es como si nos metieran en un agua caliente más o menos templada, que va subiendo poco a poco de temperatura, como metemos a veces a los cangrejos, y que sin darse cuenta mueren, ¿no? Pues eso, una muerte dulce, seguramente sin grandes sobresaltos, no como si echas ya en una caldera hirviendo, pero muerte al fin y al cabo, ¿no? Entonces ellos, es decir, el 34, la sublevación de Asturias es sobre todo, por eso es el lema de antes Viena que Berlín. Es decir, en Berlín se ha liquidado al movimiento obrero Hitler, y eso que había un gran movimiento obrero en Alemania, ¿no? Pero se ha liquidado sin que hayan reaccionado. En Viena han reaccionado con Dollfuss, pero tardíamente, que es lo que dicen. Ha sido ya, sobre todo por los dirigentes que no actuaron, pero fueron las bases las que se sublevaron en Viena y fueron bombardeados el barrio obrero Karl Marx, etcétera, ¿no? Dice, pero bueno, antes Viena, aunque haya sido numantinismo, que Berlín. Y entonces eso deja 30.000 prisioneros. 30.000 presos después de la Revolución del 34. Nunca en España había habido tanto preso político. Y claro, para salir de la cárcel es la promesa de amnistía que dan republicanos
vamos, en el programa del Frente Popular. Es el primer punto. Y ese es el gran nexo de unión, porque el que menos quería el firmar la coalición de izquierdas era un sector del Partido Socialista. Suelo decir que el Partido Socialista casi siempre ha tenido como mínimo 2 almas. Como mínimo 2 almas. Entonces hasta podía tener 3, ¿no? Y el alma más a la izquierda era la de Largo Caballero. Y Largo Caballero aspiraba mucho más a una revolución social, no con los republicanos burgueses, sino no hay que olvidar que ha estado la revolución de octubre del 17 en Rusia, etcétera, ¿no? Entonces Largo Caballero, y además consideraba que en el primer bienio donde él había sido ministro habían sido traicionados por los republicanos, entonces él no quiere demasiada coalición. Pero claro, los 30.000 presos están ahí y saben que la única forma de que puedan salir es más. Para Largo Caballero es más que el fascismo, porque para Largo Caballero, si el fascismo llega, bueno, eso generará, lo mismo que para anarquistas, generará toda una sublevación obrera y se podrá llegar al poder. Pero los 30.000 presos, además él lo escribe diciendo, si no estuvieran los presos, hablaríamos de otra manera. Pero tiene todas las presiones y es clave para eso. Sí, pues bueno, al hilo de esto, que como has comentado, Carmelo, es el primer punto además del programa. Y bueno, pues traigo a colación precisamente el programa, que por cierto está incluido como anexo y cuya lectura debe de ser obligada, porque es un programa, por aclarar cosas, ¿no? Un programa breve, empezando por ahí, pero además un programa que no es nada revolucionario, que creo que incluso en el momento sorprendió incluso a la derecha, ¿no? Y que lo comentas un poco si quieres, pero que fue un ejercicio de poner brevemente en torno a una serie de puntos, 9, en qué era lo que se estaba de acuerdo, orillando las diferencias y sin renunciar cada uno a los principios esenciales, ¿no? Quizá pudiera ser también un ejercicio de honradez, de respeto, y quizá no estaría mal que la izquierda en estos días tan agitados, es que el comentario es casi inevitable, ¿no? Pues comprara el libro y lo leyera también. Bueno, aunque no lo compre, que lo lea. ¿no? Perdón, decía que aunque no lo compre, que lo lea. Bueno, quien quiera, ¿no? Pero no estaría mal, ¿no? Claro, es que el programa, sí, tú decías las 2 palabras, ¿no? Honradez y respeto, ¿no? Y yo creo que tiene eso, ¿no? A mí la verdad es que, bueno, aunque yo inicié muy pronto no he sido oportunista para hacer ahora el libro, porque como antes has dicho, sí. La tesis yo la leo en el 78, pero la tesina, que también ya es sobre las elecciones de la Segunda República, es del 73. Y os aseguro que en el 73, 1973, no estaba de moda ni la Segunda República ni hacerla, que estábamos en la dictadura franquista, ni en la Universidad Española era todavía, no digo que yo fuera el pionero, vive Dios que en absoluto, pero vamos, pero se estaba muy en germen, que no son esto. Pero ya entonces era el sentir eso, ¿no? Digo, sobre el Frente Popular. Por una razón, claro. Primero, coaligarse partidos tan distintos, como Unión Republicana. Es decir, imaginaos eso, mayoría de abogados, Félix Gordón Ordaz, un veterinario bastante afamado, es decir, todo ese mundo urbano, pero digamos de burguesía media alta, casi todos ellos, ¿no? Que son los mayoritarios. Coaligarse ellos con partidos obreros. Ahí estoy hablando de bases obreras, de bases esencialmente obreristas. Ya en el Partido Comunista, en el Partido Socialista una parte, pero en el Partido Comunista y el POM, como tú bien has estudiado con Maurín, vamos, totalmente, o los sindicalistas de Pestaña. Coaligarse eso no es fácil, llegar a acuerdos. Claro, para llegar a acuerdos, pero eso ayer, hoy, mañana y siempre, una frase que hace poco me decían que la decía bastante en clase, no sobre el Frente Popular, sino eso de ayer, hoy, mañana y siempre, cuando hay cosas que permanecen, ¿no? Digo, coaligarse entre partidos tan diferentes supone que todos tienes que ceder, porque si eres partidos diferentes, es que lógicamente cada uno tiene idearios y planteamientos diferentes. Si tuvieras los mismos, no estarías en partidos distintos. Entonces, para poder coaligarte, tú tienes que ceder, porque si quieres sacar solo lo tuyo, pues además te van a decir, hombre, hasta ahí podemos. Lógico, o sea, eso es el ABC, no creo que haya que teorizarlo en exceso. Claro,
para que te coaligues, ya digo, cada uno tiene que ceder. Hay puntos centrales que incitan hacia ello, que es el gran temor al fascismo y la amnistía. Y ojo también, uno tercero, el poder hacer un programa de gobierno no para solamente así ilusionar y demás, no, para llevarlo a la práctica, que solo cuando se puede llevar a la práctica es cuando se ilusiona. Es decir, y un programa de transformación, un programa muy en conexión con lo que ha sido el primer bienio republicano, el social hazañista. Y para ese pacto no estuvieron todo el día ante los medios de comunicación, no estuvieron, por utilizar, ya que has dicho lo de la televisión, sé que no había dicho lo de la televisión, ¿no? No estuvieron todo el día dando cuartos al pregonero, que mencionaba yo el otro día, ¿no? Sino, bueno, pues formar unos comités donde no eran los primeros mandamases de los partidos los que estaban, sino más de segunda fila. Ahí no estaba Azaña, estaba Amós Salvador, además 5 personas, uno por Izquierda Republicana, que era Amós Salvador, otro por Unión Republicana, que era Bernardo Giner de los Ríos, luego el Partido Nacionalista Republicano, que luego se terminó retirando, que era Sánchez Román, más conservador que ninguno todavía, y luego los 2 del Partido Socialista, porque era el partido más fuerte, que eran Manuel Cordero y Juan Simeón Vidarte. Nombres que no sonarán a muchos porque son más de, bueno, salvo a los historiadores más del periodo, ¿no? Porque son más de segunda fila. Bueno, pues ellos se reúnen y, bueno, van pactando y van acordando el programa. Ahí no entra ni el partido, como digo, a la hora de hacer el programa. Y, claro, ese programa son solo 9 puntos. Es que no hace falta escribir un libro de 400 páginas, ¿no? 9 puntos con lo que vamos a hacer. Pero no solo con lo que vamos a hacer, sino para respetar lo que cada uno quiere. Y sobre todo de los partidos obreros, en ese programa pone textualmente 4 veces, digo en 4 apartados de los 9. Los partidos republicanos no aceptan la propuesta del Partido Socialista sobre, por ejemplo, la nacionalización de la tierra. Los partidos republicanos no aceptan esa propuesta socialista de la nacionalización de la tierra o la de la banca. Bueno, hay hasta 4 apartados. La política que vamos a seguir todos, es decir, los republicanos, socialistas, todos los firmantes del pacto, es profundizar en la reforma agraria que se llevó a cabo durante el primer bienio. ¿Os fijáis lo que esto representa? ¿Os fijáis el respeto que, por un lado, es el Partido Socialista no tiene por qué renunciar para el futuro a su ideario? Porque es su ideario. ¿Por qué va a tener que renunciar? Pero no para este gobierno. Y para este gobierno a lo que se compromete es apoyar esas medidas que se van a llevar a cabo. Pero de cara a sus militantes y de cara a sus bases saben que su aspiración a largo plazo o a medio plazo será la nacionalización de la tierra, porque es lo lógico que tenga esa aspiración. ¿Se entiende? Entonces, eso es lo que se pacta. Entonces, como bien decías, es moderado. A la derecha termina considerando que para lo que esperaban era moderado porque es esencialmente un programa republicano y un programa que es la continuidad del primer bienio, pero con el apoyo de todos estos partidos obreros. Y por eso los puntos esenciales son la reforma agraria, con las transformaciones, aparte de la amnistía, que eso totalmente, profundizar en el Estado integral era el de las autonomías, y, por otro lado, la escuela. Y esos son postulados republicanos, pero para ser apoyados por el Partido Socialista. Y eso es la base del programa, en la que entran todos, pero pactándolo y siendo serios de cara a ellos mismos y de cara a un electorado para cumplirlo. No sé si queda claro. Sí. Carmelo, acabas de hacer mención al contexto internacional y la verdad es que en el libro sobrevuela, siempre está presente el contexto internacional adverso, como has dicho, el ascenso de los fascismos, pero también el crack de 1929, ¿verdad? Las propias contradicciones del capitalismo español. Pero yo la pregunta que te quería hacer es, a la vista de ese contexto internacional, de cómo Gil Robles se entusiasmaba ante Dollfuss, ¿no? Hasta el punto de que era el Dollfuss español también. Cuando lees, por ejemplo, a Sender, él dice que la izquierda fue demasiado complaciente en esos meses que van desde febrero a julio del 36, fue demasiado condescendiente con toda la actividad ultraderechista que se estaba desarrollando ya entonces. Y dice que a lo mejor hubiéramos estado a tiempo de, antes de que se desatase el incendio,
de apagar el rescoldo, ¿no? De apagar el rescoldo cuando todavía se podía estar a tiempo. Y cuando lees a Maurín, por ejemplo, pues claro, no sé si es que es una reelaboración a posteriori, pero insiste en lo mismo, ¿no? ¿Hasta qué punto la izquierda fue demasiado complaciente en aquellos meses? Claro, es que sobre lo que no ha sucedido es que es difícil, ¿no? Bueno, uno puede teorizar, pero claro, teoriza sobre algo que no ha sucedido, ¿no? Es decir, ¿hasta qué punto fue demasiado complaciente? ¿Hubiera sido mejor que hubiera reprimido mucho más y que lo hubiera cortado? Claro, viendo lo que después sucede, pues dices, pues parece razonable pensar que sí. Pero claro, cuando estaba sucediendo, es posible que si se actúa con más mano dura, se hubiera levantado en mayor medida esa misma derecha y que a posteriori se hubiera dicho, es que se reprimió mucho y se ha levantado. No sé, sí. Me explico. Quiero decir que siempre hay un tipo de justificación. Sí, que es muy fácil hablar desde la prepotencia de la posteridad, ¿no? Claro, es que cuando se habla de eso, ya te digo, se dio poca caña y si se hubiera dado más, o para la derecha se dio demasiada caña y precisamente por eso se subleva, ¿no? Quiero decir que es un poco... Yo creo que hay más que esa cuestión, lo fundamental es entender por qué precisamente se va a ir produciendo de cara a la sublevación. ¿Por qué aumentan las conspiraciones militares? Yo creo que esa es, para mí, la pregunta más fundamental, ¿no? Y para mí es muy clave el hecho precisamente de que ha ganado la izquierda, cuando esperaba ganar la derecha. Ahí pongo lo de Pla, etcétera, ¿no? Y todos los pronósticos eran que ganaba la derecha. Y desde luego, desde el momento en que gana la izquierda, la radicalización de la derecha es completa. No solo de lo que hoy llamaríamos la extrema derecha, del bloque nacional, no, de la CEDA. Es decir, empiezan sus juventudes, que eran las juventudes de Acción Popular, las de todo el poder para el jefe, que ya tenían tónicas fascistas, o sea, es decir, todo el poder para el jefe, ¿no? Por cierto, solo un inciso y luego me hago recuperar. ¿Cuál era el programa de la derecha? Porque hemos dicho el del Frente Popular. ¿Cuál era el programa de la derecha? De ese frente antirrevolucionario. No hubo programa. Ninguno. Y es que no podía haberlo. Porque ahí sí que se dice, bueno, ahí se metían muchos, pero ahí sí hubo el respeto para hacerlo, digo, en la izquierda. En la derecha, claro, ahí estaba también el Partido Radical, o sea, que hubo una gran coalición de la derecha y el Partido Republicano Radical de Lerroux. Y ahí estaban los antirepublicanos natos, o sea, de monárquicos carlistas, monárquicos alfonsinos, como el propio Calvo Sotelo. Claro, ¿qué programa vas a hacer? ¿Cómo vas a poder hacer un programa diciendo qué? ¿Vamos a quitar la República? Joder, y, bueno, ya estaban los de Alcalá Zamora, que es el presidente de la República. No puedes poner eso, y los otros no aceptan. El programa se resumió en lo siguiente. Y no estoy haciendo, aunque parezca que pueda estar yo haciendo esperpento, no, es que es esto. Gil Robles dijo, textualmente, él decía, vamos, no una vez, sino en los mítines, dice, no es necesario que nosotros digamos qué vamos a hacer, porque todos lo sabéis. Dice, para nosotros, primero Dios y después España. Este es nuestro programa. Esto es textual, o sea, y no una vez, reitero. Por lo tanto, ya se dice el programa de la derecha. Primero Dios y después España. Esta es, luego ya, lo que vayamos a hacer, ya está. Bueno, pues entonces, estaba enlazando, decía que luego me lo recordaréis, porque si no, hacía este paréntesis largo y con qué iba con lo otro, pues está. Lo que hemos hablado de la condescendencia de la izquierda, sí. Sí, pero yo decía que... pero yo decía que hay una radicalización de la derecha una vez que han perdido... un deslizamiento hacia posiciones fascistas. Pero es clarísimo. Las juventudes de Acción Popular, que por eso lo citaba, buena parte se pasan a Falange, entre 10 y 15.000, que es buena parte de ellos. Se pasan a Falange Española, que hasta ese momento no es nada. Y como prueba esencial de esa radicalización están las de... La repetición en Cuenca y en Granada, esas donde se dice que hay fraude y demás. Para mí lo fundamental de esas dos elecciones no es el hipotético fraude, pero digo porque, bueno, no es lo esencial es ver cómo se ha radicalizado la CEDA. Mirad, en Cuenca, aunque luego pasa a ser segunda vuelta y demás y no se podían presentar, en Cuenca retiran a 2 candidatos, digo la CEDA, había habido 6 y ahora ponen a 4, y ponen nuevos.
El uno es José Antonio Primo de Rivera, que está en la cárcel por los atentados que ya está haciendo la Falange, entre ellos contra Jiménez de Asúa y donde ha muerto un policía, ¿no? Su guardia de seguridad. A José Antonio Primo de Rivera, ¿vale? El líder de Falange, que no ha ido en la misma coalición con la CEDA, porque quería ir ellos solos. Y el otro al que pretenden poner es al general Franco, el jefe del Estado Mayor de la Guerra con Gil Robles. Al final no va Franco porque lo veta José Antonio Primo de Rivera. Le pone el veto. Entre otras cosas, digo, a esas alturas, es que el propio franquismo no. Entre otras cosas porque Primo de Rivera decía que ya iba, que ahora lo comentaré, por Granada otro general, que era el general Varela, otro general golpista, y que esto sonaba a militarada. Y que Primo de Rivera entonces no quería una militarada, porque él, como buen fascista, que eso lógico, lo que aspiraba es que hubiera un movimiento de masas, es que es entender las lógicas, no poner ni buenos ni malos, es entender las lógicas, que fuera un movimiento de masas el que los llevara al poder. Y entonces él veta a Franco. Pero bueno, la idea es que, por un lado, Primo de Rivera y esto. Y en Granada quita lo que era el Frente Antirrevolucionario, quita a casi todos sus candidatos para poner al presidente de las JAP, José María Valiente, de las Juventudes de Acción Popular, que es la línea más radical de la CEDA, ojo, y a 4 falangistas que estaban en prisión, más a un carlista, el general Varela, que como sabéis es otro de los sublevados. Eso es lo que llevan por Granada. Es decir, en solo 2 circunscripciones, Cuenca y Granada, llevan 5 falangistas. Cuando unos meses antes, en febrero, le habían ofrecido a la Falange, para entrar en la coalición, 3 puestos, porque la Falange no era casi nada. Y Primo de Rivera había dicho que no. Ahora, en solo 2 circunscripciones, en 2, no en toda España, llevan 5. Por cierto, Primo de Rivera saca más votos en Cuenca, en esa segunda vuelta, en Cuenca, duplica el número de votos que en 13 circunscripciones anteriores, incluida Madrid. O sea, él se había presentado por 13 circunscripciones. Asturias, Madrid. En Asturias sacaron la Falange 800 votos, cuando el Frente Popular sacó 170.000. Ellos sacaron, digo, para que nos hagamos idea de esas dimensiones. Pero lo que prueba es esa radicalización hacia la derecha, es la espiral. Por eso, cortar, no cortar, o sea, ¿entendéis? Se está preparando toda la sublevación y no entonces. O sea, desde el año 34 lo que pasa es que ahora se incrementa mucho más. No sé si, bueno, a veces, bueno, me disculpáis si me extiendo en exceso. Dale, Carmen. ¿Sí? Bueno, pues el contexto nacional, desde luego, animaba y el internacional, porque el europeo, por el que te preguntaba también Alberto, ¿no? Pero había una cuestión que también casi obligaba, después de la experiencia del 33 y del anterior también del 31, a las coaliciones y a la unión, que es una cuestión en la que tú has insistido en todas tus publicaciones, con prácticamente todas tus publicaciones, que es la influencia y cómo mediatiza la ley electoral los resultados, no solo ya los mecanismos de acceso al Congreso o la propia conformación del Parlamento, sino la lectura que se tienen que hacer de los propios resultados. Ese Madrid, por ejemplo, del 31, Madrid capital, ¿no? Dicen, bueno, 50 concejales, 30-20, bueno, no es tanta la diferencia, ¿no? Y sin embargo sí que lo es mucha. Sí, bueno, es que las leyes electorales siempre son claves. Además es que he visto también estudiantes muy jóvenes, lo cual me ha alegrado, y algunas de instituto, ¿no? Como yo digo, ya nietas mías, porque veía que las traía alguien que fue alumna mía aquí, que ya, claro, hay muchos ya que llevan años de profesores, ¿no? Entonces son, de alguna forma, nietos intelectuales, vamos a decir así, ¿no? Bueno, pues digo, para quienes os vayáis a dedicar a la historia y queráis entender bueno, y para quienes no, para cualquier ciudadano que quiera entender también su presente y su propio funcionamiento político. Si no se conoce bien la ley electoral, no se entienden los sistemas políticos. La ley electoral de cada momento. Y las leyes electorales, lo mismo que cualquier otra ley, nunca son neutras. Ni son las que son porque no puedan ser otras. Las leyes siempre responden, también las electorales, a los intereses
de los sectores que en cada momento son dominantes. Y ese es un principio esencial, creo, para poder entender las cosas. Entonces, para entender nuestro sistema político actual, quien no entienda bien la ley electoral difícilmente lo entenderá. Y, sin embargo, no estudiamos la ley electoral. En historia, prácticamente uno puede dar las elecciones, yo qué sé, de las Cortes de Cádiz y de no sé qué más. Y no se explica la ley electoral actual, digo mayoritariamente. Yo por eso siempre me dedico mucho. Aquí he visto que hay bastantes antiguos alumnos míos y recordarán, sean del año que sean, porque lo hice siempre, que yo daba un seminario, llamamos un seminario, al margen de las clases teóricas, que no contaba para la nota, que eran clases al margen, que eran totalmente voluntarios, que era la forma de que se pudiera venir a gusto, a no contar para la nota, y donde mayoritariamente, además de otras cosas, yo explicaba las leyes electorales y la ley electoral actual. Por lo tanto, siempre he procurado que se supiera para poder entender. ¿De qué nos sirve solo entender el pasado si no nos preocupa y no nos interesa el presente? O al menos a mí particularmente. Entonces nos convertimos en meros eruditos del pasado, ¿no? Entonces, pero la ley electoral es clave y casi siempre yo repetía una misma frase o ponía una metáfora, ¿no? Que era la de Arquímedes. Si recordáis, Arquímedes decía aquello de «dadme un punto de apoyo y moveré el mundo». La palanca es lo de menos. La palanca se construye, y luego la palanca hace falta más o menos fuerza para moverla, pero ya la reclutamos. Lo fundamental es el punto de apoyo. Pues yo les venía a decir así con cierta prepotencia, ¿no? Les decía, dejadme hacer una ley electoral y diseñaré un sistema político. Porque es la ley electoral la que lo marca, cómo es el sistema político. Y por eso hoy las formas de la clase política, tipos de comportamientos, pero también de los electores hacia ellos, no se entienden sin las listas cerradas, bloqueadas, las formas, y todo el proceso de la ley electoral. Pues aquí lo mismo, es decir, la ley electoral era absolutamente clave. Era un sistema de mayorías y de minorías, muy parecido prácticamente al Senado actual, la forma electiva del Senado actual, donde es mayorías y minorías, que si os fijáis genera otro tipo de resultados muy diferentes, digo, en el momento de traducirlo en escaños en el Congreso, y por eso también era necesaria la gran coalición. El 33 que había pasado, que la izquierda había ido separada. Entonces se dice, no, la izquierda perdió por el voto femenino. Oiga, eso, por cierto, lo dijeron los de la izquierda la noche electoral, porque siempre que se pierde se buscan excusas. Pero eso, ayer, hoy, mañana y siempre. Entonces decían, no, es que ha sido el voto femenino. Hombre, pero el 36 votan las mujeres y ganan, entonces ¿qué ha pasado? No, mire usted, es que han ido divididos. Y ha ido cada uno por su cuenta. Y con una ley electoral donde se va dividido, como la de mayorías y minorías, vamos, es que es hacer la prueba. Si, por ejemplo, la derecha saca 100.000 votos, bueno, mayorías y minorías es que en cada circunscripción el que tenga un voto más, aunque sean listas abiertas, te llevas 3/4 partes de los diputados. Por ejemplo, donde hay 4, tú te llevas, vamos a poner donde hay 20, que es Barcelona, te llevas 16 y el otro se lleva 4. El segundo partido, porque para el tercero no hay nada, ¿vale? Es el mayoritario y el otro. Con un voto más, que es como los Estados Unidos, para la elección de presidente, te llevas, bueno, todavía allí más acusa. Aquí te llevas 16 y el otro se lleva 4. Imaginemos, lo pongo, ¿no? La derecha saca, el candidato a la derecha, 100.000 votos. El Partido Socialista, vamos a ponerle 99.900. Se lleva 16, luego Izquierda Republicana 80.000, estoy poniendo así, pero para que nos hagamos idea, y Unión Republicana 70.000. El que se lleva 16 diputados es la derecha y los 4 se los lleva el Partido Socialista. Izquierda Republicana ni uno y Unión Republicana ni uno. Y entre Unión Republicana, Izquierda Republicana y el Partido Socialista han sumado 300.000 votos. Y te has llevado 4 diputados y el otro 100.000. Y el otro con 100.000 votos ha llevado 16. ¿Qué tienes que hacer? O te unes o estás muerto electoralmente. Y eso se ha aprendido el año 33 y ahora es cuando se van, junto con esas otras cosas que hemos puesto, de la amnistía para poder hacer todo eso, porque no es solo la necesidad de esto, no es solo la ley electoral, sino que hay un proyecto, hay un programa y hay un deseo de actuar. ¿Vale? Yo ya te hago la última por mi parte, luego ya cierra Carmen y si luego hay alguna cuestión. Pero hay un tema que lo has citado de pasada en el libro
ocupa 6 u 8 páginas, pero están muy bien sintetizadas, que es todo el tema de la reforma agraria, ¿no? La reforma agraria está en el frontispicio de este proyecto, ¿no? Entonces, además, incluso algunos republicanos hablaban de que se trataba de recuperar esa tarea ingente que desde el punto de vista administrativo habían iniciado las Cortes de Cádiz, ¿no? Entonces, con este tema de la reforma agraria, a mí lo que me parece que deberíamos de recuperar es el legado de los técnicos que implementaron la reforma agraria. En el libro, Carmelo, citas a Vázquez Umasqué, a Flores de Lemus, a Filiberto Villalobos, Pascual Carrión, por supuesto. Es decir, gente que ni de lejos eran unos bolcheviques iracundos, no lo podían ser, y no lo eran, pero sobre todo que tenían un criterio técnico del desequilibrio en la propiedad de la tierra. Pero no solo digo los técnicos, sino que después de febrero del 36, cuando se acelera la reforma agraria, ¿no?, las comunidades de campesinos que se constituyeron eran comunidades de campesinos que buscaban aunar la rentabilidad social, por supuesto, pero también la viabilidad económica de aquello. Y estaban atentos a coger los mejores tractores y las trilladoras y los fertilizantes y aumentar el regadío si era posible. Quiero decir que a mí este tema me parece muy relevante, porque si no, eso nos conduce a esa idea de la república como una república caótica, ineficaz, que fracasa por sí mismo. Esta gente tenía un criterio técnico detrás en el tema de la reforma agraria y, desde luego, en ningún caso fue una revolución desenfrenada. ¿Cómo valorarías tú esta cuestión de la reforma agraria? Bueno, muy en síntesis, ¿no? Además, tú lo has trabajado más que yo, ¿eh? Todos estos temas, todos los temas agrarios y demás, lo has trabajado más que yo y demás, ¿no? Hay, como bien dices, he tratado de sintetizar. No es fácil, ¿eh? No es fácil. Digo, a mí al menos no me ha resultado fácil el sintetizar porque es muy amplio, ¿no? Hay varias cosas claras, ¿no? Por un lado, que la cuestión agraria domina la historia contemporánea de España. De eso nunca he tenido duda. La historia contemporánea se entiende hasta los años 60-70, hasta la transformación del mundo rural. Lo que lo domina es la cuestión agraria, en el más amplio sentido, y es lógico, porque al fin y al cabo la mitad de la población está dedicada, más de la mitad de la población, al sector agrario, con lo cual ya es claro que lo tiene que dominar. Y luego, cuando hablamos de la agricultura en España, con mucha mayor propiedad habría que hablar de las agriculturas de España, no en singular, porque las variantes, tanto en cuanto a los cultivos como en cuanto a las formas de propiedad, etcétera, son muchas en los distintos territorios, ¿no? Por eso son las agriculturas de España y por eso es tan complejo el poder dar soluciones, ¿no?, o medidas, porque son muy diferentes las problemáticas en todo ello. Lo que decías de los técnicos y de esa filosofía que lo imprenda, mira, para muchos de los republicanos, especialmente de los republicanos, tuvieron claro que las dos grandes cuestiones, no solo en el 36, lo habían tenido en el 31 y antes de la República, las dos grandes cuestiones eran esa transformación agraria y el acceso el más de 1 millón de jornaleros que había en una población de menos de 23 millones de habitantes, es decir, que prácticamente una cuarta parte, porque son los jornaleros, pero sus familias son jornaleras y nada de tierra, entonces que hay que dar ese acceso a la propiedad, ¿no? Y la otra gran cuestión es el tema de la enseñanza. Esas son las dos grandes cuestiones. La enseñanza, porque la tercera parte de los varones son analfabetos y la mitad de las mujeres también. Y eso lo tuvieron tan claro, era lógico. En el fondo es, no lo olvidemos, el escuela y despensa de Joaquín Costa. La despensa planteada como la agricultura y la escuela. Y esas dos cuestiones las tuvieron, bueno, Azaña además con frases memorables, donde dice, por ejemplo, pero eso ya el año 24, dice, la democracia, que es solo una democracia formal, es para quien el jornalero que emite el voto es una estafa. Dice, porque si luego no accede para nada a la tierra ni a la escuela, ¿de qué le sirve ese voto para el futuro? Entonces, es una opinión muy compartida. Y entonces eso es lo que plantean. Y esos técnicos que has dicho, claro, de bolcheviques, pues no tienen absolutamente nada. Lo que pasa es que para la gran propiedad casi todo se convierte en bolchevique. Pero que un Pascual Carrión, que es que son, ya digo, de la burguesía alta. Y cuando digo que casi todo se convierte en bolchevique, no estoy exagerando. Un ministro de la CEDA, de la Confederación Española de Derechas Autónomas, que es Manuel Jiménez Fernández, ministro de Agricultura el año 35, 34-35,
claro, en cuanto la CEDA sube al poder con los radicales, vamos, para la patronal agraria y para los mismos diputados de la CEDA es el momento de echar atrás todas las medidas que han hecho en el primer bienio el gobierno social hazañista. Y Jiménez Fernández, que es diputado por Badajoz, donde se ha dado, como bien sabes, más la intensificación de los cultivos, las ocupaciones temporales de tierras, dice, no, de esto de echarlo para atrás, nada, porque sabe cuál es el problema. Dice, la cuestión agrícola no se resuelve solo con la Guardia Civil, que era como la pretendía resolver la patronal, es decir, cargando. Bueno, pues Jiménez Fernández fue llamado por la prensa de la derecha y por los diputados de la CEDA, los diputados de su partido, el bolchevique blanco. Este era el bolchevique blanco. Y para no exagerar en lo de bolchevique, para la patronal, para no exagerar con lo de bolchevique, ¿sabéis a quién habían llamado antes bolchevique? Bueno, bolcheviki, que entonces se decía bolcheviki. Ya en el 34 le ponen bolchevique, pero unos años antes le llamaban bolcheviki. ¿Sabéis a quién? Al protomártir que dicen de la esto. Es decir, Robles no, Calvo Sotelo. A José Calvo Sotelo se le llamó el bolcheviki, le llamó la prensa de la derecha. ¿Por qué? Porque fue ministro de Hacienda con Primo de Rivera y pretendió, bueno, podría analizar, pretendió subir los impuestos cuando se necesitaba, bueno, a un sector de los agrarios, de la gran propiedad agraria, y entonces dijeron, este es un bolcheviki. O sea, que Calvo Sotelo, no parece que fuera muy bolchevique. Pero digo, cuando se trata de temas de dinero, a la gran propiedad, todo parece... ¿Cómo no le van a parecer bolcheviques los Humasqué, Pascual Carrión, Filiberto Villalobos, sí, que fue ministro con radicales y cedistas? Vamos, bolcheviques de estos... Eran bolcheviquis todos aquellos que, además de la Guardia Civil en el campo, querían meter ingenieros agrícolas. Claro, esos ya eran bolcheviquis. Claro, y cualquier acceso a la propiedad de un cierto reparto, porque, claro, para los grandes de España... Es que fijaos, el mayor propietario en España de tierras es el duque de Medinaceli. 80.000 hectáreas. Para quien no sepa si mucho de hectáreas, una hectárea es más o menos un poco más que un campo de fútbol. 80.000 hectáreas. Diréis, bueno, ¿eso es mucho? Pues mirad, es equivalente a lo que actualmente se cultiva en las 3 provincias vascas. En las 3 provincias vascas se cultivan 80.000 hectáreas. Bueno, pues es como si todas las 3 provincias vascas fueran del duque de Medinaceli. Entonces, en eso estamos y eso está... Bueno, pues heredado. Y eso es lo que se trata de cortar, porque todo ello viene desde el siglo XIX, bueno, para los republicanos que no se había hecho, bueno, la revolución como en Francia, etcétera, etcétera, ¿no? Pero todo ello es lo que, bueno, más o menos. Son menos cuarto. Sí, lo abrimos un poquito, porque hemos monopolizado aquí el coloquio en la mesa. No sé si tenéis alguna cuestión o alguna sugerencia, algo que plantearle a Carmelo, porque luego tenemos que dejar unos minutitos para que os firme los libros, que veo que habéis adquirido muchos, y así pues unos minutos para que él los firme, pero antes no sé si hay alguna cuestión. Sí, aquí en primera. Hola, buenas tardes. Muchas gracias por la charla. Yo es que veo muchas similitudes en la actualidad a muchas de las cosas que habéis nombrado. Entonces, ya sé que los historiadores no queréis jugar a predictores del futuro, pero, a ver, cuando se está diciendo Pedro Sánchez está en un gobierno ilegítimo y tal, cuando se está hablando de que todos son venezolanos, no bolcheviquis, ahora son todos venezolanos, no hay una similitud bastante grande con aquella época. Yo es que me acojono, por decirlo de alguna manera más contundente, viendo la situación actual y qué consejo o cómo creéis que tendría que venir el devenir de la izquierda en este país a raíz de nuestras experiencias. Vamos a agruparlas, si hay alguna más, alguna cuestión más, y luego Carmelo responde en conjunto. ¿Algo más? ¿Nada más? Sí, dos por lo menos hay allí. Buenas tardes, muchas gracias por la presentación, Carmelo. Aquí estoy. Ay, sí, perdona. Has hecho referencia a los 30.000 presos
que metieron a la cárcel y como que pudiera ser un elemento desencadenante del resultado electoral. Pero he estado hojeando el libro y me he dado cuenta que hay un cartel, no es para hacer spoilers, pero bueno, en el que hay un componente del Partido Comunista que pedía el voto para el Frente Popular, en el que habla de llevar pan a los hogares de los represaliados, pero también de los parados. ¿Qué situación, aparte de los 30.000, se producía socialmente desde el punto de vista de la alimentación? Si verdaderamente había mucho hambre en España en esos momentos y el número de parados, lógicamente, se hacen referencia a paro y pan, quiere decirse que la cosa estaría socialmente muy, muy compleja, aparte de los presos. Sí, agrupamos una que había por detrás, me parece, por allí. Sí. Bueno, en primer lugar, gracias. Voy a ser así bastante directo. ¿Cómo de importante consideras tú la creación de la CEDA, del partido de Gil Robles, que contemplasen el nuevo sistema electoral de la República? Si fue muy importante la construcción del partido o si no se tuvo mucho en cuenta, y básicamente esto. Y nada, muchas gracias. Sí, ahora respondes, ¿no? ¿Alguien más por concluir? Venga, pues entonces responde Carmelo. Vale, voy a contestar en orden inverso. Además, digo, al último los primeros, ¿no? Eso de los últimos serán los primeros, por cierto. Bueno, mira, sí, es importante de cara a la conformación de cualquier agrupación electoral, porque la CEDA lo es, O sea, el partido que lidera Gil Robles esencialmente es Acción Popular, y luego ya enseguida es la CEDA en unión con algunos agrarios, con unas ligas navarras, etcétera, porque ahí es Acción Popular la que domina y Gil Robles como tal dentro de la CEDA. Y evidentemente la ley electoral tiende a que hubiera esas grandes agrupaciones, ¿no? Pero no domina toda la derecha. No lo olvidemos que luego, como digo, de cara a las elecciones del 36, incluso las del 33, ya va con el bloque nacional, donde también son partidos diferentes. Es decir, ahí están los carlistas, ahí está ese bloque monárquico alfonsino, con Goicoechea y con Calvo Sotelo, que antes mencionaba, el Partido Nacionalista de Albiñana. Pero la ley electoral sí que condiciona grandes coaliciones. Aún así, como digo, bueno, la CEDA ya tenía su organización previa, Acción Popular, con lo que había sido la Asociación Católica Nacional de Propagandistas. Y ahí es muy clave. Yo en el libro hablo mucho menos de ello, porque es que en 200 páginas, y era lo que quería, que no, y además con catarata no se puede extender uno más. Digo, es posible que, pero digo que ahí fue muy clave la Iglesia, aunque yo no me extienda en el tema de la Iglesia. Pero la CEDA era con el gran apoyo, el gran soporte de buena parte de la Iglesia. Y claro, la Iglesia hasta muy recientemente ha sido el gran poder en España. Yo siempre digo que, sobre todo para la época de la modernidad y buena parte de la contemporánea, el gran poder, uno de los grandes poderes es la Iglesia. Porque la Iglesia, o sea, siempre digo también que el poder necesita presencia y visualización. Cuando el poder no tiene presencia ni lo visualizamos, es menos poder sobre nosotros, ¿no? El poder sobre nosotros, sobre el que trabaja en una empresa, el poder no es el poder inmediato, no es ni siquiera el gobierno español, es el jefe de esa empresa y es el capataz y es el que ve como poder. El poder necesita, como digo, presencia y visualización, ¿no? ¿Y alguien conoce algún pueblo sin iglesia? La Iglesia ha estado presente en todos los sitios. No lo estaba el Estado en muchos casos, Y además, cuando digo visualización, normalmente en la mayor parte de los pueblos el lugar más alto lo ocupaba la Iglesia. Entonces, eso es clave, ¿no? Ahora ya conocemos muchas iglesias sin cura, pero para toda esta época no había ni pueblo sin iglesia ni iglesia sin cura. Entonces, el poder es presencia. Y entonces, de cara a la CEDA y de cara a Gil Robles, fue muy fundamental el poder de la Iglesia, y las redes que tejía en torno a ello, y la propaganda hacia la derecha. Por eso también el no poco del anticlericalismo, porque estaba absolutamente volcada. Quiere decir, otro tipo de relaciones, ¿no? Si alguna vez, o al que me pregunta, cree que no le respondo suficientemente, que me lo diga siempre, ¿Vale? ¿Queda?
La segunda cuestión era, sí, la situación de parados, etcétera, ¿no? No es que es un paro mucho más de tipo estacional, quiero decir, el existente. Y lleva razón en el cartel, además, que afortunadamente Catarata aceptó el poner algunos carteles también a color, ¿no? Porque ya sabéis que encarece más la edición y tal, pero tanto ahí como en Caciques me lo aceptaron, cosa que habitualmente en Catarata no suelen publicar así en color, ¿no? Es que Pero estás enchufado, estás enchufado. Bueno, no, ¿será que el libro lo merece? No, que no. Bueno, decía que entonces, bueno, hay ese tipo de propaganda, ¿no? Sí, en algún cartel del Partido Comunista, ¿no? Pero ahí los paros eran más estacionales y, desde luego, los años anteriores, bueno, el 32 no había sido bueno, digo, en cuanto al paro en el campo, pero el 34-35 había sido peor, ¿no? Y especialmente para los jornaleros, que además ahí lo cito, ellos decían que había sido muy duro porque se habían llevado muchas palizas en la recogida de las bellotas y de las aceitunas, que es, al fin y al cabo, recogida clandestina, pero que eso nos da idea también de, para poder subsistir, tener que ir a coger bellotas de forma clandestina, para alimentar cerdos, etcétera, y las aceitunas. Y decía, a ver si acabamos ya, vamos, es para participación anarquista de algunos de ellos, aunque la CNT dijo que no se votara, digo la dirección, pero no poco. Las plazas del 11M. Porque decíamos que si la izquierda no daba soluciones sociales reales, esto pasaría a ser carne de fascismo, aunque se le llamara con otro nombre, pero carne de neofascismo. Y es que cuando las diferencias sociales aumentan, y han venido aumentando en los últimos años, no solo en España, sino una acumulación de poder económico en pocas personas, en los sectores del mundo de gran capital, tú haces crecer la otra orilla social, la orilla social que yo suelo llamar metafóricamente la de la cardera, no aquella en la que crecen las rosas, sino los cardos y los abrojos, y a esa orilla vas desplazando, o empieza a haber el temor de sectores de las clases medias y de las clases medias bajas de que también puedan ir allí, de que también puedan caer en ese sector. Y eso lo que va empujando es precisamente hacia esa carne de fascismo. Es decir, la búsqueda de un salvador donde uno ve el enemigo exterior, y el enemigo exterior empieza siendo también el emigrante, el que llega de fuera, pensando que ahí va a encontrar ese tipo de salvación. La única forma, o que yo veo, ¿no?, de la izquierda, no ya para España, que no hay que olvidar que España es de los pocos países que tiene un gobierno que no es de derecha, digo específicamente, pero la izquierda lo que hay, si me hablas a mí, digo como ciudadano, ya no como historiador, ¿no? Mi ideología yo no vuelco mi ideología en la visión del pasado. Creo que ha sido mi forma de ver el pasado la que ha formado mi ideología actual. O sea, que es distinto. De cara al pasado, el pasado no se transforma porque uno ponga adjetivos de que hubiera hecho o que aquellos eran malos y tal. No, es al contrario. Digo en mi caso al menos, ¿no? Procurar no buscar en el pasado, sino en el presente. Y de cara a ese presente, yo siempre diría que la izquierda lo que tiene que hacer es actuar para hacer acercamientos sociales, para hacer verdaderas transformaciones sociales y, desde luego, poco como despedía, me parece, en televisión, ¿no?, que esas transformaciones sociales pasan siempre por, entre otras cosas, pero muy especialmente por la defensa extrema de todo lo que sea lo público, que cualquier tipo de privatización siempre irá
en favor del gran capital y nunca en favor de los demás, ¿no? Entonces, acercar la sociedad creo que es la mejor forma de combatir el fascismo, ¿no? Y acercar es hacernos más equilibrados, más iguales, que es un viejo postulado ni siquiera revolucionario, ¿eh? Es de cualquier conservador que tenga un mínimo de empatía humana y yo diría hasta un poco de inteligencia para conservar su tipo de sociedad. Pues muy bien. Bien, pues ahora dejamos unos minutillos para que, si queréis que Carmelo os firme el libro. Yo solamente le quería decir gracias por esta gran lección de historia, porque Carmelo la ha dado en esta casa durante 30 y tantos años y antes en el Colegio de Soria, y le quedan muchas más lecciones por dar. Vamos a despedirlo con otro gran aplauso. Y a mí también.